Factor común en grupos. Como dice el texto acá a la derecha, para poder factorizar mediante factor común en grupos, el polinomio debe tener un número tal de términos que nos permitan armar grupos de igual número de términos, pero que además tengan un factor común en cada grupo. En segundo lugar, y no siendo suficiente lo anterior, una vez aplicado este caso a cada uno de los grupos, debe quedar en los términos nuevamente un factor común, pero esta vez será un polinomio. Entonces vamos a comenzar. Tenemos el polinomio 4x a la quinta más 4x a la cuarta más 8x al cubo menos 3x cuadrado menos 3x menos 6. Bien. ¿Cuáles son los grupos que yo voy a armar? Voy a armar, en este caso, mis tres primeros términos y los tres últimos. Pero no es necesario que se haga de esta forma. Podría intentar hacer otro agrupamiento, porque teniendo un polinomio de 6 términos, no solamente puedo armar grupos, dos grupos de 3 términos en cada uno, sino que también podría armar 3 grupos con 2 términos en cada uno de ellos. En este caso yo decidí armar 3 y 3. Continuando con esto, si yo estoy por aplicarle el factor común a cada uno de estos grupos, me fijo cuál sería el factor común del primer grupo. El factor común del primer grupo sería 4, que es el divisor común de todos los coeficientes de los términos, y luego seguiría la letra común a todos estos tres primeros términos, que sería la x, con un exponente igual al menor de los que figuran en él. En este caso, 3. Ya una vez determinado el factor común, abro paréntesis para determinar el otro factor. El otro factor, recordando, es el resultado de dividir el término dividido el factor común. Cada uno de los términos del grupo. Si divido 4x a la quinta dividido 4x al cubo, 4 dividido 4, 1, x a la quinta dividido x al cubo sería x cuadrado. Luego sigue más. 4x a la cuarta dividido 4x al cubo sería 4 dividido 4, 1, x a la cuarta dividido x al cubo, x. Luego sigue más. 8x al cubo dividido 4x cubo sería 8 dividido 4, 2. Y x cubo dividido x cubo es 1 por 2 es 2. Cierro paréntesis y ahora decido cuál es el factor común del otro grupo. Y además debo de acordarme que acá va a ir o un más o un menos. Si yo escribo más, voy a definir el factor común, que en este caso solo es numérico y es 3 por ser el divisor común de los coeficientes de cada uno de estos tres términos. Cuando abra paréntesis voy a tener que aplicar regla de los signos y voy a decir menos dividido más es menos. Y ya no coincidiría, teniendo en cuenta que acá cuando les escribí a la derecha de que para poder factorizar mediante factor común en grupos, el polinomio debe tener un número tal de términos que nos permitan armar grupos de igual número de términos que tengan un factor común en cada grupo, y como segundo punto a cumplir, dice que una vez aplicado el caso a cada grupo, debe quedar en los términos nuevamente un factor común, pero mis tres términos de este factor que tengo entre paréntesis en el primer grupo ya no va a coincidir con el otro, porque estos términos son todos positivos y ya tengo un negativo en el término que estoy por factorizar. Entonces, ¿qué decido para ello?
decido que el factor común esta vez no va a ser positivo, sino que va a ser negativo. Entonces mi factor común va a ser negativo y de este modo cuando realice las divisiones, menos 3x al cuadrado dividido menos 3 sería menos dividido menos más, 3 dividido 3, 1, y la letra no común x cuadrado queda como está. Ahora divido 3x, menos 3x dividido menos 3, menos dividido menos es más, 3x dividido 3 es solamente x. Menos dividido menos es más, y 6 dividido 3 es 2. Ahora quizás se pueda observar mejor que el factor que ha quedado dentro del paréntesis, en ambos términos, los factores, estos factores son los mismos, son iguales. Por lo tanto, ya puedo afirmar que sí se trata, que sí lo puedo factorizar aplicando factor común en grupos. ¿Cuáles van a ser mis factores? Teniendo dos términos, mi primer factor va a ser el factor común, que es x al cuadrado más x más 2 multiplicando al resultado de dividir cada uno de los términos dividido el factor común. Sería 4x al cubo por x cuadrado más x más 2 dividido x cuadrado más x más 2. Y este factor se hace en 1 y lo que me queda es 4x cubo. Luego sigue menos, si dividimos menos 3 por x al cuadrado más x más 2 dividido x al cuadrado más x más 2, lo que obtengo, lo que me queda es menos 3. Ya tengo definida la solución. Voy a hacer un doble subrayado porque para recordar que esta es la solución. Bien. Acá tengo un ejemplo más. Estamos transpirando ya. Bien. Ahora resulta que reviso mi polinomio, advierto que no hay un factor común para todos y cada uno de los términos, y teniendo 4 términos, cabe la posibilidad de que yo pueda armar dos grupos con igual cantidad de términos. Pero eso no debe ser suficiente, sino que debe darse la posibilidad de aplicar nuevamente el factor común. Entonces, si armo grupos, y puedo decir que puedo armar los dos primeros con los dos últimos también, de la misma forma que venía haciendo los primeros con los últimos. Pero ¿qué sucede? Que cuando empiece a factorizar, va a haber algo que va a suceder, me estoy anticipando ya, y que no me va a permitir, si por lógica yo razono, y bueno, ya de antemano podría decir que no se puede factorizar, pero lo vamos a descubrir haciéndolo. También otra cuestión, no es necesario que yo factorice de esta manera, los dos primeros con los dos últimos, porque si nos fijamos, yo voy a hacer otras marquitas, en este primer término yo tengo 2 ahí y en el tercer término tengo 2, ¿sí? Quiere decir que podría ser factor común 2. Y que, por ejemplo, en el segundo término tengo ahí y en el cuarto tengo bxy. Por lo tanto, ahí el factor común de los grupos, del grupo con marquitas amarillas sería y. Es decir, que yo puedo conmutar y armar otra posibilidad de grupos. Solo a los fines de la comodidad yo decidí armar los dos primeros con los dos últimos. Entonces, comenzando la factorización, digo que en el primer grupo el factor común entre 2AI y menos AI es AI, porque AI se repite en ambos términos. ¿Qué sucede además? Si yo abro paréntesis,
y digo 2AI dividido AI es 2. Menos AI dividido AI es 1. Ya podría decir que no, pero igualmente vamos a continuar. Del segundo grupo, el factor común es BX, porque en ambos se repiten estas dos letras. Si yo digo 2BX dividido BX, me queda 2. Epa. Luego, si continúo dividiendo, BXY dividido BX es 2, perdón, es Y, porque BX y BX se simplificarían y me queda la letra no común. Entonces, me queda dentro del paréntesis 2 más Y, y en el otro paréntesis yo tenía 2 menos 1. Por esta razón de que estos factores que quedaron dentro del paréntesis no son exactamente los mismos, es que puedo afirmar que este polinomio no puede ser factorizado a través de factor común en grupos.